exposición Declaración de Ruina. Declaración de Ruina es el comienzo de un ciclo en el que queremos afrontar la idea de la ruina como aportando distintas ideas desde puntos de la filosofía, del arte, incluso de la política, de la economía, y que empieza con esta exposición y que se prolongará en los próximos meses e incluso en las próximas temporadas. Hoy, en este contexto, contamos con la presencia de Antonio Colinas, que una de las obras con las que ha empezado la exposición y con las que tenemos ahí de libros de consulta, de lecturas de consulta, es precisamente un libro de él, Sepulcro de Tarquinia, que obtuvo el premio de la crítica en 1978 y que aporta también muchas ideas en torno al tema de la ruina. Y nada, sin más dilación, les dejo con Antonio y su charla en torno a la ruina viva. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Y en primer lugar tengo que dar las gracias a la Fundación Cerezales, Antonio y Cinia, por su acogida y bueno, por abordar un tema y una labor de la cual yo me siento muy cercano, ¿no? Temas que siempre me han interesado, el tema del origen, el tema de las raíces, el medio rural, el hacer agricultura desde el medio rural y devolverle en definitiva a este medio pues lo que a este medio se le ha quitado, como recordaba yo hace unos días en un artículo que me pidieron sobre la comunidad, ¿no? Sobre nuestra comunidad. Y gracias de manera particular pues a las personas que aquí trabajan, a Alfredo Puente, a Bruno Marcos, que en fin, al hacerme su entrevista me proporcionó un poco las coordenadas de lo que podía ser esta intervención, pero que también preparándola un poco es un tema que me desborda y que les desbordará a ustedes, porque podíamos quizá dar 3 o 4 conferencias sobre este tema, porque aparentemente este concepto de la ruina o las ruinas es un concepto muy claro. Veremos enseguida algunos de los conceptos de ruina, pero al mismo tiempo es un concepto de significación poliédrica, tiene muchos significados, y yo lo que voy a procurar es deshacer esta visión que tenemos de la ruina como lo caduco, lo muerto, lo decrépito, etc. Declaración de ruina, por tanto, un tema amplísimo y cargado de simbolismo. ¿Cómo abordarlo? Pues yo voy a abordarlo con esperanza. Con esperanza, por eso hablaré y por eso he querido fijar en el título este calificativo de ruinas fértiles, ¿no? Lejos queda pues de mi intención detenerme en los muchos significados negativos de este término, aunque también voy a reparar en ellos, ¿no? Para empezar, no hablaré de lo que podríamos reconocer como crisis, ruina de nuestro tiempo, ¿no? Que, en fin, es un tema para que lo aborden más bien por los políticos, los economistas, los sociólogos y no un poeta, ¿no? Sí diré que se trata quizá, en fin, más bien de la crisis, una crisis en su origen del sistema económico, de un modo de llevar la sociedad y de contemplar la existencia. Necesitamos, por tanto, pienso yo, un cambio de referencias y, como decía en este artículo que escribí hace no muchos días, pues un nuevo paradigma, ¿no? Un tiempo nuevo.
En general, la ruina o las ruinas poseen un significado negador. El mismo Cirlot, un poeta y un gran estudioso del simbolismo, él tiene un diccionario de símbolos, nos dice que las ruinas significan destrucción, vida muerta, lazos vividos que ya no poseen calor vital, desprovistas de utilidad y función, en orden a la existencia y al pensamiento. Las ruinas, continúo, dice Cirlot, no son así si la mirada es otra, y que las ruinas y sus espacios pueden ser un lugar en los que el ser humano pues siente y piensa e incluso puede paladear la plenitud de ser. El arte, ya lo vamos a ver un poco, ha contribuido enormemente a esta visión de las ruinas como un espacio en el que misteriosamente pues sentimos la plenitud. Bien es cierto que ciertas aproximaciones artísticas a las ruinas nos llevan a pensar lo contrario. En fin, desde el poema Las ruinas de Itálica a las tremendas pinturas, dibujos, grabados, por ejemplo, de un Piranesi, ¿no? O de un Robert, pero esto iría más bien con la visión específicamente romántica de las ruinas, ese lugar de lo muerto, de lo fantasmagórico, de los crímenes, de los aparecidos, etc., ¿no? Mientras que ahí el arte nos manifiesta las ruinas a través de otros artistas de una manera más equilibrada, más armónica. Así las encontramos, por ejemplo, en los cuadros del pintor Nicolas Poussin, o un coetáneo suyo, Claudio de Lorena. Poussin, que sobre todo es un francés que pasó por Italia. Él tiene una carta muy bonita desde Roma, en la que se encuentra sentado bajo un emparrado, tomando un vasito de vino y viendo unas ruinas, y él expone ese momento como ideal, ¿no? Como un momento de plenitud de ser y de felicidad. Lo que quizá sucedió es que en Poussin pues, hay esa asimilación de un clasicismo muy fino y del Renacimiento, por supuesto. Y hay otro pintor que quisiera recordar, Caspar David Friedrich, el cual, bueno, tanto en Poussin como en él, las ruinas suelen venir acompañadas de otras presencias, como pueden ser las de los seres humanos y las de la naturaleza. Y todo ello pues está en un equilibrio, es decir, ahí la ruina o los restos históricos nos remiten a una visión equilibrada y no necrófila o no negativa de la vida, ¿no? Y de la existencia. A veces, por ejemplo, en Friedrich aparecen otros elementos simbólicos, como pueden ser las cruces, como puede ser una cancela, un muro, que en fin, amplían el campo de esta visión de lo decrépito, la simple visión de lo decrépito. Y tanto sobre todo en Poussin, pues aparecen los mitos, ¿no? A través de estas interpretaciones suyas. Igual criterio negativo, lo voy a recordar, es el que aparece en las 5 acepciones que el diccionario de la Academia pues da de esta palabra, ¿no? Ruina, ¿no? La primera, por ejemplo, dice acción de caer o de destruirse algo. La segunda, pérdida grande de los bienes de la fortuna. La tercera, destrozo, perdición, decadencia de una persona, comunidad o estado. La quinta, restos de uno o más edificios arruinados. Y en fin, causa de esta caída, decadencia o perdición, así en lo físico como en lo moral. Es decir, hay una ruina también de lo moral. En lo moral que, como
como yo siempre recuerdo, también tiene dos acepciones en el diccionario de la Academia. La moral no simplemente lo que remite a lo ético o a lo religioso o a lo que entendemos coloquialmente por moralina, sino en la segunda acepción el diccionario dice que moral es lo que atañe a la conciencia, ¿no? Y esto es significativo bajo este punto de vista, ¿no? Las ruinas, bajo este punto de vista último, pues son y fueron siempre el espacio de lo sagrado. En una de las preguntas que me hacía Bruno en su entrevista, aludía a un poema mío, Freud en Pompeya, y aludía a un verso que dice: no sabe que la parca siembra vida, ¿no? Quiere decir que la muerte, la ruina, puede tener por reverso la vida, o por mejor decirlo, otra vida, ¿eh? La ruina, pues ya lo estamos diciendo, es el espacio para el arte, para la poesía, para lo sagrado. La ruina es muy significativamente y muchas veces pues es la ruina de una ermita o la ruina de un monasterio o la ruina de un templo. Es el espacio donde estuvo lo sagrado, religioso, pero donde ahora está lo sagrado con una significación más objetivada, ¿no? En mi obra en concreto, os diré algo al final, la ruina pues no remite a lo muerto, como os decía, a lo caduco, a lo perecedero, a la muerte, sino que es un símbolo fértil y por tanto positivo, y por tanto yo siempre he hablado de este concepto de las ruinas fértiles, es decir, la ruina como aquel espacio objetivo, ya arrasado por la historia, en el cual no hay interferencias de otros mensajes y en consecuencia las ruinas pues, son una lección del pasado, un espacio para reflexionar en el presente y en definitiva un espacio vivo, ¿no? Por eso las visitamos, las recorremos en paz, nos sentamos sobre una piedra, contemplamos, ¿eh? Las ruinas es también el espacio de la contemplación, que para el escritor y en particular para el poeta es muy importante, y yo siempre recuerdo aquella significación que Fray Luis de León le daba al contemplar, que no es sino un templarse con lo que nos rodea, es decir, ponernos en armonía con lo que nos rodea. El espacio, la ruina también puede ser ese espacio que Mircea Eliade, el historiador de las religiones, reconocía como el espacio fundacional, ¿no? Es un espacio en el que el ser humano pues simplemente refunda su vida, recrea su pensamiento, da rienda suelta a sus sentimientos, y cuando visitamos un espacio de ruinas, de no ser unas ruinas claramente pues estas ruinas de que hablaba antes, necrófilas o en fin románticas entre comillas, pues nos sentimos bien. Quiere decir que acudimos a esa llamada de las ruinas porque allí hay algo misterioso, ¿no?, que nos atrae, ¿no? El espacio fundacional de Eliade pues, puede estar en la misma naturaleza, y podemos hablar también de una ruina o de unas ruinas que aluden a la misma naturaleza. Yo no hace mucho tiempo tampoco que estuve visitando los espacios de este incendio que hubo tan tremendo el verano pasado en los montes de Tabullo y de Castro Cantrigo, y venía pensando en esta idea que también meditar sobre la naturaleza arrasada, meditar sobre estas tantas hectáreas abrasadas, es también una meditación sobre ruinas, y acaso una meditación más grave que la meditación sobre las ruinas pétreas o sobre las ruinas debidas a las construcciones, en la medida en que de la naturaleza pues
nos viene la vida, nos viene el alimento, nos viene el oxígeno que respiramos, en definitiva la vida. A veces esta naturaleza es más humilde. Yo he aludido en mis poemas también a esta idea de los huertos pobres, que son unos huertos que muchas veces descubrimos aquí en nuestros territorios, unos huertos que en su día pues estaban mimados, estaban rodeados por cercas de adobe o de tapial o de piedra, y tenían algo de microcosmo, ¿no? Como sucede con la idea del jardín. El jardín es una visión reducida del paraíso, ¿no? Cuando está en equilibrio, cuando está en armonía. Y también ruinas son pues, estos huertos pobres que ahora vemos, que están abandonados, con los muros derribados. Este huerto que a lo mejor tiene unos árboles añosos, unos frutales de hace muchos años, pero que están invadidos por la vegetación. Y por tanto, ruinas también, ¿no? Ruinas de casas de labranza, ya hemos dicho antes, de monasterios, ruinas también de cementerios, el cementerio como ruina. Este tipo de ruina entraría dentro de esa visión necrófila que decíamos antes de los cementerios. Y en el espacio de las ruinas, pues a veces, como decía antes a lo largo de la pintura de Friedrich, pues aparecen otros símbolos, como puede ser un árbol, o como puede ser el resto de una estatua, o una inscripción. Hay una lectura, ¿no?, de las ruinas, o como yo he dicho en el título de mi último libro de cuentos, lo titulo Leyendo las piedras. Es decir, hay esta lectura también que hacemos de las ruinas, en la cual pues, aparecen señales, signos que en fin, nos iluminan, nos atraen, nos remiten a lo misterioso. Incluso, pues, son aspectos que entran ya dentro de lo legendario. Aquí tenemos a José Luis Puerto, que acaba de publicar un excelente libro sobre las leyendas orales, y muchas veces por los espacios en ruinas o de las ruinas nos conducen a lo legendario, a los relatos orales, a los cuentos, en definitiva pues al arquetipo, ¿no? Las ruinas también es algo que está en nuestra memoria, o por lo menos en mi memoria. Yo lo he recordado ya otras veces. Yo pasaba mis veranos en el pueblo de mis abuelos maternos, y junto a la naturaleza y a ese pueblo, lo hablábamos antes de entrar aquí, que antes, en el cual había una vida más humilde o más pobre, pero que había una armonía vital, había unas labores, las labores agrarias, la siega, la vendimia, ya digo, una vida más humilde, pero que el pueblo estaba más vivo que antes de esa sangría de la emigración, ¿no?, y del abandono. Y en definitiva muchas veces también vemos al pueblo o a determinados pueblos como ruinas, o como unas ruinas, y aquí lo sabemos que hay incluso pueblos que a veces en la montaña pues que no tienen ningún habitante o que han sido abandonados, ¿no? En ese pueblo de mis abuelos pues cerca había dos campamentos romanos, los de Petagonio. No había en realidad una ciudad extramuros de este campamento, que es una ciudad que se llamaba Sansueña, que se prolonga hasta la Edad Media, aparece con otro nombre como Ciudadela o Ciudadeja, y que luego desapareció totalmente. Es decir, que en el espacio donde estaba esa ciudad, pues ahora queda una ermita que a su vez está construida a la vista de dos lápidas romanas que han sido halladas allí
sobre lo que pudo ser un templo de Hércules, el templo de esta primitiva ciudad. Por tanto, las ruinas, como los espacios arqueológicos sobre todo, como lugares muy especiales para el escritor y para su memoria, espacios que se van rescatando progresivamente, en los que hay ahora alguna aula didáctica, donde hay una aproximación, ya digo, más didáctica a esa lección de las ruinas. Y, en fin, es un depósito muy especial de ese territorio de ruinas unido al pueblo que en buena parte pues ahora está ruinoso, pero que en su momento esperamos siempre como renacer, ¿no?, de estas situaciones progresivas. Hay también, lo abordaba en su pregunta Bruno, un sustrato psicológico muy fuerte en las ruinas. Aquí tendríamos que referirnos a Jung, el psicólogo, al psiquiatra, y a sus obras, que son muy significativas. Él valoró trabajó mucho con la idea de lo que podríamos reconocer como uno de los símbolos de las ruinas, que es la piedra, ¿no? La piedra que él definía como energía indestructible, es decir, todo lo más contrario a lo que pensamos normalmente de una piedra. La piedra pues es lo más muerto, lo más frío, en fin, lo más negador, pero él lo veía como energía indestructible, decía él. Incluso pues él decía que a la luz de la psicología, que cuando él se sentaba sobre una piedra recuperaba el equilibrio, desaparecían todos sus males, sus problemas, vaciaba su mente, es decir, encontraba en la piedra una capacidad para sanar, ¿no? Es decir, la piedra es por eso algo más que es un medio para neutralizar lo que él llamaba la sombra, ¿no? Esa otra doble personalidad que tenemos, el ego, lo aparente, y la sombra, que es todo el territorio del subconsciente, pero que no podemos dejar de lado. La piedra así no remite a la ruina solo, sino a lo que construye y ayuda y sostiene, ¿no? El ser humano, pues ante la vida, los problemas, la enfermedad, los trabajos, la amenaza de la muerte, el misterio del más allá, pues la ruina siempre nos pone al ser humano en una situación, la vida, quiero decir, la vida nos pone en una situación de inestabilidad, de desequilibrio. Y entonces, ¿cómo superar esta prueba diaria? Pues unas veces a través de que posee el don del arte, del pintar, del esculpir, del fotografiar, del escribir, pues ahí busca en la creación ese lado de búsqueda del equilibrio a través de un proceso que el propio Jung reconocía como proceso de individuación, que es aquel proceso de llegar a ser el que cada uno de nosotros tenemos y debemos de ser, ¿no? Porque, como yo recuerdo en uno de mis versos, a veces somos lo que no somos, o queremos ser lo que en realidad no somos. Y este llegar a ser lo que debemos de ser, pues se inicia también a veces en esos espacios en los que sentimos, estamos en soledad, pensamos, se medita, y en definitiva son esos momentos en que se da un poco la revelación y en el que el ser humano se
se reencuentra a sí mismo pues fuera, pues a lo mejor pues de influencias, de magisterios, de lecturas, en fin, hay esos momentos de soledad, ya digo, en que hay esa capacidad de revelación y de reencuentro con uno mismo, ¿no? Hablaba antes del jardín abandonado, también es otra forma de ruina. Y la piedra, pues, prolongando un poco esta visión que Jung tiene de ella, pues la piedra es, en arquitectura, la piedra angular también, es lo muerto, pero a la vez es lo que puede sostener, ¿no? La piedra pues también está presente en los textos bíblicos, evangélicos. La ruina nos lleva a un pensamiento también muy de Extremo Oriente. La ruina deshace los contrarios, deshace la dualidad. En principio, las ruinas pues, nos pueden remitir a lo bélico, a la destrucción, pero al mismo tiempo es ese espacio desposeído de la historia ya, en el que reina más bien la intrahistoria, ¿no? Comenzamos diciendo, llevarnos a hablar de la ruina de nuestro tiempo, esa ruina a la que puede haber conducido pues, fenómenos como la emigración o todavía el subdesarrollo, los intereses económicos, meramente los excesos industrialistas, el saqueo de la naturaleza, los temas de contaminación ambiental. Por tanto, esa visión de la ruina a través de lo que puede ser preludio de factores que son nuevos en el tiempo, porque siempre hubo guerras, pero hoy día cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de las dos Coreas, que esa guerra puede ser una guerra nuclear, pues esto es un fenómeno nuevo. Siempre las guerras conllevaban destrucción, y era algo negativo, pero en nuestro tiempo esta presencia de lo nuclear negativo, de las guerras, pues es algo extremado. Y lo mismo sucede con los fenómenos graves de contaminación ambiental, el cambio climático. Son fenómenos que antes nunca se habían dado, ¿no? Y por tanto hay que valorarlos. Lo permanente lo instauran los poetas, decía Hölderlin. Y también aquella otra frase suya, ¿para qué poetas en tiempo de miseria? ¿Para qué partir de la ruina, partir del abandono, partir de la desolación, de lo rural, entendido lo rural como ese espacio que se ha abandonado durante tantos años, ¿no? Y al que hay que devolverle lo que se le quitó? Por tanto, una aventura en el mejor sentido como es una fundación como esta, un centro cultural como este, pues merece todos los elogios. Para mí todavía está pendiente este rescate estoy pensando en concreto en nuestra comunidad, ¿no? Este rescate de que el medio rural pues se le devuelva lo que se le ha quitado, y el volver a plantearnos la realidad desde las raíces, ¿no? Desde las raíces del ser. Hoy podríamos hablar también de unas ruinas de lenguaje como ruina, de una ruina de las palabras, y esto pues lo podríamos atribuir a dos factores. Uno podría ser el de la desinformación y otro podría ser el de la perversión del lenguaje, ¿no? La desinformación porque muchas veces pues somos manipulados, somos utilizados claramente, y perversión del lenguaje porque las palabras pues no dicen lo que significan.
el lenguaje dice lo que no dice y por tanto podríamos hablar también de esta cierta ruina del lenguaje, ¿no? Ayer estuve visitando en León el Museo Bíblico y Oriental y me impresionó una frase inscrita en una de estas tabletas, en una de estas trozos de terracota de Sumeria, de 2500 años antes de Cristo, ¿no? Que dice así, y que, bueno, yo veía en este fragmento de cerámica inscrita 2500 años antes de Cristo, pues el gran símbolo de una ruina fértil. Es un trozo de barro, como luego veremos también en un poema que os leeré, un trozo de barro, un trozo de algo que nada significa, como la piedra que está muerto, pero que en ese símbolo de las inscripciones, en esa presencia de las inscripciones, pues todavía hace de un trozo de barro pues algo fértil. Y este texto de 2500 años antes de Cristo dice así: el discípulo es cornalina en manos de su maestro. Una vez trabajado es verdadero lapislázuli. Has cumplido con tus tareas escolares. Te has convertido en un hombre bien formado. La escuela es una casa fundada en los cielos. En ella entran los que vienen con los ojos cerrados. De ella se sale con los ojos despiertos. Creo que este era el espacio de una escuela. Entonces, ya digo, es un texto muy confuciano, por otra parte. Podía haber sido escrito algunos siglos después por Confucio, por alguno de estos maestros de Extremo Oriente, pero que, preparando un poco este texto, me pareció significativo que lo mínimo en ese fragmento de cerámica pues apareciera algo tan hermoso, ¿no? La ruina fértil pues nos remite a un mundo, cierta ruina remite a un mundo también que es un canon, como es un canon lo clásico, de lo clásico también, o los clásicos, ya pensando en literatura, pues pensamos lo mismo, que es lo muerto, que es lo polvoriento, que es lo que nos aburre, que es lo que no tiene sentido en el siglo XXI, cuando es un canon de lo clásico de verdad y de belleza en el tiempo. La belleza, que es un término para mí dinámico, que no remite a lo evasivo, a lo fácil, en fin, a un esteticismo superfluo, sino que es algo que remite a valores perennes, ¿no? A ese sentido de lo bello y de lo verdadero que Keats nos recordaba en uno de sus versos, el poeta romántico. Y hablando de arqueología y de arte y de literatura en su relación con esta idea de las ruinas fértiles, pues por ejemplo, como ya lo acabamos de recordar, cómo no recordar los museos. Un museo puede ser un contenedor de ruinas, sobre todo un museo arqueológico, que está lleno de piedras y está lleno, en fin, para una persona que no lo aprecie, pues de trozos de cerámica y de trozos de estatuas y de signos borrosos o de signos cortados. Y el museo es también otra representación ideal de presencia de esas ruinas fértiles, ¿no? No almacén de materiales muertos. El mensaje esencial de un museo se nos revela a través de valores vivos, de presencias, de signos, de señales que nos vivifican, y por eso en el museo también en cierta medida es ese espacio fundacional
del IAD en el que pensamos, reflexionamos, más allá de la parte didáctica del museo, del sentido erudito o historiográfico, ¿no? Y hay ese afán nuestro de, cuando vemos un cuadro o una fotografía, hay ese afán de fundirnos con esa obra de arte, y yo en unos versos decía: no existir, más durar en las miradas de cada visitante del museo, no existir, más arder muy lentamente en las llamas colores del pintor, no ser nunca como es la carne nuestra, que no cesa en su grito y que perece. Es decir, en el arte también hay una permanencia que va más allá de nuestras vidas, ¿eh? La obra de arte, pues normalmente perdura y dura más que la vida del ser humano. Y esta sensación yo la quise transmitir en un poema que titulé Cabeza de la diosa entre mis manos, que es un poema que surgió cuando me pusieron en mis manos una cabeza de la diosa Tani, del año aproximadamente 654 a.C. Y yo quise transmitir eso, ¿no? Que ese poco de barro cocido pues había durado más que las manos que lo tornearon, ¿no? que le dieron forma. Os voy a leer este poema porque es significativo en este sentido. Barro oscuro conforma tu figura que mantiene el tiempo detenido. Ser hombre o ser Dios hoy es lo mismo, solo un poco de tierra humedecida a la que un sol antiguo dio dureza, hermosura mortal, luz muy madura. Pero lo que ha durado esta cabeza frágil, que ha contemplado tantos siglos la muerte de los otros, que en mis manos descansa, se hace fugazmente eterno. En su rostro moreno cae la noche, cae mucha luz de ocaso en sus dos labios, y cae un día más de nuestras vidas. Misterio superior este de ver cómo su cuerpo acumula siglos mientras el nuestro pierde juventud. Misterio de dos barros que han brotado de un mismo pozo y bajo un mismo fuego, mas solo a uno de ellos concedió el arte la virtud de ser divino y en consecuencia no morir jamás. Es decir, superación del barro de la ruina, ¿no? La ruina, como decíamos antes, que perdura más que el hombre. Perduración más allá del tiempo y de las obras expuestas en el museo. Las ruinas pues están, como decía antes, muy unidas al origen, a la infancia, a la memoria. Yo pienso que puede ser la memoria que a su vez es una de las claves creo yo, de la literatura leonesa actual, que es un fenómeno que allá donde vayamos, en España o en el extranjero, al final de los actos, en un coloquio, pues siempre surge esa pregunta: ¿por qué este florecimiento de la literatura en León? ¿Por qué esta razón? A veces te lo preguntan con ironía, o en fin, si el fenómeno se hubiera dado en Cataluña, pues a lo mejor era algo natural, y no lo digo con demérito de Cataluña, pero quizá en una gran ciudad, pero ¿por qué en León siempre, no? Entonces yo creo que la clave puede estar en la memoria, ¿no? En esa memoria, la memoria fundida con la naturaleza, que es una naturaleza, la nuestra, pues lo estamos viendo en estos días con los cambios climáticos, pues difícil, dura, y tiene mucho que ver también, creo yo, con esa tradición oral, con esa tradición legendaria, que es una de las cosas que nos revela el libro que acaba de publicar José Luis Puerto, que dices, bueno, aquí hay todo más allá de la oralidad, hay todo un depósito de relatos, ¿no? Hay toda una literatura, ¿eh? como atomizada por estas
estas declaraciones de los más mayores, de los más ancianos, pero que es una obra que se ha salvado maravillosa, en verdad, ¿no? La ruina es ante todo un símbolo y existe también un poder salvador en los símbolos. Las ruinas, ya lo hemos dicho, no debidas a la desidia o a la guerra, sino a veces las ruinas que provoca la misma naturaleza. Creo que este cuadro que tenemos aquí va en ese sentido, ¿no? A veces la naturaleza crea las ruinas, un tornado o una inundación, la misma naturaleza pues da lugar a ese carácter destructivo. Y hay un ejemplo emblemático que es el de las ruinas de ciudades como Pompeya o Herculano, que como sabéis pues fueron cubiertas primero por las cenizas y luego por la lava, y es un tema, el de las ruinas y el de Pompeya, que daría pie para una conferencia y para dos. Quiero recordaros algún detallito sobre esta presencia de las ruinas. Estoy pensando en aquella carta que Plinio el Joven escribiera a Tácito en el año 104, 25 años después de la destrucción de Pompeya y de Herculano, en el año 79. Y en esa carta Plinio no solo nos proporciona detalles muy vivos sobre la erupción del Vesubio y la catástrofe que provocó. Dice la carta: hasta el mar se puso embravecida y adversa, ¿no? Sino que describe de manera muy tierna pues la muerte por asfixia de su tío Plinio el Viejo, el cual, tendido sobre una sábana con su túnica blanca, más parecía un hombre que descansa que un muerto, ¿no? Es decir, esta unión de las ruinas y la muerte o los muertos, de la que también son símbolos pues estos calcos de los muertos de Pompeya, que en fin, ahí el ser humano ni es cadáver, ha habido una transformación a través de estos calcos que se han hecho. Hay ese poema que no voy a leeros, el de Freud en Pompeya, que le produce precisamente un fresco pompeyano, ¿no? El fresco de una joven airosa, con su túnica al aire, que camina. Y Freud hace un análisis de esta novela y de su protagonista, como si se tratara de una paciente viva, ¿no? Que le llevó pues, a varias interpretaciones, ¿no? Entonces, en mi poema Freud en Pompeya intenté resumir un poco esta indagación, por un lado del novelista y por otro lado del psiquiatra, sobre todo a través de esa palabra griega, zoe, que es vida, ¿no? Que remite a la vida. Es decir, una vez más, la ruina como reverso de la vida y no de la muerte. La arqueología saca a la luz mensajes innumerables y esas señales que muchas veces son nimias, pequeños bronces, fragmentos de tégulas, de sigilatas, fragmentos de frescos, también pensando en Pompeya, los maravillosos frescos de la Villa de los Misterios, la Casa del Fauno, la ruina como un misterio también, ¿no? Como expresión de lo misterioso, sí, que como yo digo, pues no, una vez más, pues no es lo evanescente, no es lo fácil, sino el misterio es lo que el ser humano desconoce y hacia lo que vamos, y tanto el científico como el creador o el artista en lo que pretende indagar, ¿no? Y hablando de las ruinas de Pompeya, pues me viene el nombre de Giacomo Leopardi, que es este poeta romántico italiano, en el que yo he trabajado mucho, he escrito
su biografía, y él escribió un poema que nació precisamente en las laderas del Vesubio. En las laderas del Vesubio, en los últimos años de su vida, él habitó una casita que todavía existe, la Ginestra, la retama, que tiene su historia después, porque le fue ofrecida a María Zambrano cuando María Zambrano abandona Roma, y un poco como desagravio, porque, bueno, aquí tendríamos que hablar de las circunstancias del abandono de Roma por parte de María Zambrano. Entonces, como desagravio, a ella le ofrecieron vivir una temporada en esta casita de la Ginestra, que había pasado a pertenecer al Estado italiano. Y en esta casa vivió Leopardi, y allí escribió este poema, La Ginestra o il fiore del deserto, ¿no? La retama o la flor del desierto. Que este poema en esencia no es sino una contemplación de ruinas, y os voy a leer solo algún fragmento, porque es un poema muy largo. De él tenemos una versión de Unamuno. Es un paisaje de laderas. Él dice: muchas veces en estas laderas que desoladas, oscuras, dura lava recubren y se ondula, me siento por la noche, y sobre este triste llano, en el azul purísimo, contemplo el llamear de las estrellas. Ahí es un poema también de atmósfera cósmica. Él está viendo las ruinas de Pompeya, pero por la noche está viendo las estrellas, y de día está viendo el mar, ¿no? El Golfo de Nápoles. Son unas ruinas subidas en lo cósmico, muy dentro de ese espíritu leopardiano, sobre todo de los últimos poemas de los cantos, como es este. Ahí el ser humano pues significa muy poco. Hay preguntas tremendas en este poema. Dice, refiriéndose un poco a toda esta atmósfera y a todo este firmamento nocturno: ¿qué pareces tú entonces, raza humana, grano de arena que se llama tierra? Ante esa inesperada presencia del útero tonante, dice él, del Vesubio, de la naturaleza, y añade también estas otras palabras terribles: que la naturaleza a la semilla del hombre ni estima ni cuida más que a la hormiga, ¿no? Non a natura al seme dell'uom più estima o cura que a la formica. 1800 años hace que desaparecieron sepultadas por ígnea fuerza las antiguas ciudades, y el campesino atento a las viñas que en estos mismos campos nutre la muerta, cenicienta tierra, alza aún la mirada. Es decir, en un territorio de ruinas y en un territorio de lava y de cenizas, pues el ser humano renace, el campesino sigue cultivando sus viñedos, ¿no? Es decir, hay este hálito de vida y sigue perdurando la vida humana, ¿no? Torna la luz celeste tras el antiguo olvido a la extinguida Pompeya, cuyo sepulto esqueleto que terrena avaricia o piedad saca la luz, y desde el foro desierto, alzado entre las filas de tronchadas columnas, el peregrino contempla el pico bipartido y la cresta humeante que aún amenaza ruina. Y arrogante se cree el hombre eterno, dice, ¿no? Y la retama pues es un poco, como decíamos antes, esa presencia de árboles, de cipreses en las ruinas, es un poco el símbolo que se opone a la piedra y a la muerte, y en este caso es la retama, ¿no? Esa planta. Y tú, lenta retama, que de aromados matorrales adornas estos campos despojados, pronto a la cruel potencia sucumbirás del subterráneo fuego. Es decir, también la retama, como el árbol, como la fuente, como el cielo, como el mar, un poco como fuente de esperanza. Bien, quisiera ir terminando porque a lo mejor es significativo que quería leeros un par de poemas, otros poemas, y recordando a Leopardi recordaría también un libro
que es Las ruinas de Palmira, del conde de Volney. Es un libro que le influyó mucho a Leopardi, que leyó a los 25 años, a los 27 años, en 1925. El conde de Volney es un personaje controvertido, fue un político, un viajero, un personaje muy anticlerical, participa en la revolución, fue incluso secretario de la Asamblea, pero luego es encarcelado por el gobierno del terror, vivió la época napoleónica y acabó sintonizando con la monarquía, incluso fue condecorado, ¿no?, con la nueva monarquía restaurada. Pero él escribe este libro también, que es una meditación sobre las ruinas de Palmira, y anticlerical, hay un momento en que escribe esta frase, ¿no? Dice: estos lugares solitarios, esta noche apacible, esta escena majestuosa, imprimieron en mi ánimo un recogimiento que solo se puede calificar como religioso. El aspecto de una gran ciudad desierta, la memoria de los pasados tiempos, la comparación del estado actual, todo elevó mi mente a las más sublimes reflexiones. Sentado sobre el fuste de una columna, apoyado el codo sobre mi rodilla, sosteniendo la cabeza con la mano y dirigiendo mis miradas al desierto y a las ruinas, me entregué felizmente a una profunda meditación. Y otra vez, las ruinas como un espacio fértil donde se siente, se medita y uno se encuentra en una cierta plenitud, ¿no?, que él califica de recogimiento religioso, no dice sagrado, sino religioso. En fin, estas ruinas fértiles pues andan por mis libros de poemas, sobre todo de manera muy especial desde Sepulcro en Tarquinia, desde el mismo título de este libro. Tengo otro poema titulado La tumba negra. El sepulcro en Tarquinia nos remite a la cultura etrusca. La tumba negra pues es la tumba de Bach, de Johann Sebastian Bach, pero nos remite al siglo XX, a sus tensiones, a la caída del muro de Berlín, a ese otro muro del siglo XX, remite pues a las ideologías. La arqueología está en el sustrato de este libro, Sepulcro en Tarquinia, y sobre todo un tema que siempre está presente en mi obra y que quizás sea el esencial, o uno de los esenciales, que es el diálogo de lo que son mis raíces, mis orígenes leonesas, mis raíces leonesas con el mundo espíritu mediterráneo, al que yo pues me he aproximado por lecturas o también por vivencias, porque he vivido 21 años en una isla de este mar, y se ve muy claro en Sepulcro en Tarquinia cómo dialogan estos dos mundos, ¿no? Por una parte, ese mundo con nombres de Italia y con las ruinas del noroeste. Y hay algo que une a estos dos mundos, que es precisamente la romanización, que es la arqueología. Entonces ahí aparecen los restos de un brazo de bronce, aparecen los estanques, aparecen las necrópolis, las minas romanas. En el último poema, Mysterium Fascinans, es un poema sobre la Catedral de León, pero en realidad es un poema sobre la piedra, ese símbolo que Jung veía como energía indestructible. Las coronas de los pueblos, las coronas de los castros romanos, prerromanos, también mundos como, sobre todo el mundo de Grecia, las estatuas, Epidauro, Maratón, Salamina, las ruinas de la guerra. Y hay un poema que os quiero leer, que es el canto 9 de Noche más allá de la noche, que es un canto a una ruina
muy especial, especialísima, que es el Partenón ateniense, ¿no? Es una ruina, digamos, por excelencia. Impresiona cuando uno la ve. Yo recuerdo la ascensión en un mediodía de verano, ¿no? Y pensar, viendo todo aquel mármol, pues sentías un poco ganas de llorar, ¿no? Os he dicho que es el canto 9 de la historia, una lección de arquitectura, sino la geometría del alma, o un soberbio torbellino de mármol en el centro del mundo. Por ti renunció el hombre a vagar por el Ponto, abandonó las islas de Calixo y sus ninfas, dirigiendo las naves a tu faro de nieve. Arrastró a la locura su mente, que luego vagaba extraviada entre los sacros pórticos de Pidauro, locura sombreada por laureles. En ti nacen los números que desvelan los símbolos. Fue como ir ascendiendo de un mar de culpa y miedo hasta el sol que abrasaba el dolor de mi noche. Y allá arriba iba ardiendo como en luz de oro el mundo, los siglos que ya han sido y aquellos que serán. Yo cerraba los ojos en busca de lo negro que siempre hubo en mí, pero yo era lo blanco recibido de ti, hoguera entre tus piedras. Y perdí la noción de cuanto había sido, y el sentido perdí asomado a la cima del límite. Ha sido aquel conocimiento que como tú quemaba, astro caído, sed del tiempo en esa hora inmortal de mi hora. Yo cerraba y abría los ojos, comprendiendo la cristalización de los dioses, el templo, la ruina de la luz, la tumba de la luz. Es una época también, cuando hice este viaje a Grecia, que leía, o ya no recuerdo si releía, un libro de María Zambrano que a mí me parece primordial, que os recomiendo siempre, que es El hombre y lo divino, ¿no? Y ahí hay un ensayo precisamente también sobre lo que podríamos llamar las ruinas fértiles. Las ruinas que dan lugar al muro, muro con fuego, es otro poema, el muro blanco, que es el muro mediterráneo, el muro, ya lo hemos dicho, que separaba las dos Alemanias, el muro de Jerusalén, y ahí hay una serie de poemas al final de mi libro Desiertos de la Luz, que remite a estas ruinas de Qumran y del Mar Negro, del Mar Muerto, perdón. Y una prolongación de esta visión del Partenón, pues es también esa visión de los 9 templos en ruinas de Agrigento, en Sicilia, ¿no? de la Magna Grecia, o esos templos también de Paestum. Lo que entendemos por Magna Grecia, pues llegó hasta Paestum, ya casi cerca de Roma, ¿no? Os voy a leer un poemita breve ya para ir terminando, que se titula Pastor de ruinas bajo la tormenta. A veces el que pastorea las ruinas, pues es el guarda de esas ruinas. A veces estas ruinas de que os hablaba antes, a raíz sobre todo de la aparición de ese brazo de bronce sobre el que yo hice un poema, pues estaban muy saqueadas, y yo entonces hice una memoria que mandé para lo que entonces era la Dirección General de Bellas Artes y el Ministerio de Educación, y a partir de entonces pues se puso un guarda, ¿no? Un guarda ya que afortunadamente se mantiene hasta el día de hoy, y así veía yo a este guarda como un pastor de ruinas, ¿no? La montaña como negro carbón, la montaña bajo un manto de nieve negra, bajo un cielo descoyuntado como la osamenta de un buey viejo que un hacha hubiese quebrado por el espinazo.
sentado sobre una roca que da paz, mientras siente en el rostro la lluvia como hierba, el guarda que pastorea estas ruinas espera la llegada de los saqueadores de tumbas. Con las primeras sombras de la tarde, este hombre tranquilo suele correr desesperadamente monte arriba detrás de los furtivos. Es como si pretendiese perseguir, allá donde se hunde la tumba del sol, el corazón de la noche. En realidad, él no hace otra cosa que defender la memoria del hombre, la corona de luz del tiempo salvada en ruinas. A lo lejos, sobre un horizonte de espigas, de oro, saltaban los relámpagos. En fin, las ruinas, ya digo, vistas como algo fértil, como la memoria del hombre, como la corona de luz del tiempo, como la memoria salvada. Muchas gracias. La voy a hacer mía. Yo sí quería preguntarte por un tema que has tocado un poco de refilón, que es esa situación en la que no quieres hablar tanto de la ruina actual desde la política, desde la economía, desde la actualidad, ¿no? Y me gustaría saber si la poesía tiene un componente ético en este momento que corre, en el que vivimos asediados por un montón de noticias que permanentemente hablan de esa idea de ruina, que en el mundo rural afectan especialmente porque martillean constantemente con la despoblación, con el abandono, con todo esto. Y quería saber qué componente ético puede tener la poesía a la hora de rehabilitar todo esto. Si piensas que la poesía nos puede dar un tempo, como el que hablabas antes, que produce esa fertilidad, ¿no? De situarte como contemplador de un mundo que quizás se descompone, y a partir de ahí, si cabe una ética generadora, ¿no? en la poesía alrededor de todo esto. Bueno, Octavio de Paz decía que la poesía era la historia de todas las revelaciones y de todas las revoluciones. La poesía es el lenguaje a contracorriente. La poesía nos remite a lo que Juan Ramón reconoció como inmensa minoría, ¿no? Una minoría y un lenguaje minoritario, pero del cual el ser humano no se puede desprender, porque el día que faltara la poesía en el mundo, pues habríamos dejado de ser humanos. La poesía remite al sentimiento, al pensamiento. En la poesía pues hay una ética y una estética. Lo que pasa es que la poesía aparece cuando no existe, cuando no sirven ya el resto de los lenguajes, ¿no? Es decir, cuando no nos sirve el lenguaje pues, de los medios de comunicación, el lenguaje de los políticos, el lenguaje de los economistas, pues ahí está el lenguaje poético, que muchos reconocerán como un lenguaje fuera del tiempo, extraterrestre, pero que es un lenguaje esencial. Es un lenguaje con una ética y una estética, no solo porque el poeta puede testimoniar con su palabra, sino que testimonia de una manera muy radical, ¿no? Y precisamente, no sé si recordaréis aquella frase de Adorno, que decía que el filósofo, que si se podría escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? Y precisamente yo he dicho que precisamente después de Auschwitz hay que escribir poesía, ¿no? Porque es ese hilo que nos une todavía con la conciencia y con la consciencia y en fin, con la idea de un mundo mejor, y un mundo de valores humanos también. La poesía pues es el género literario por excelencia. A veces nos transmiten, lo oímos a diario, que la poesía pues no sabemos si tiene sentido en nuestro tiempo, que interesa más la novela, que la novela vende más, que la poesía pues en cualquier momento se puede acabar.
Y como yo digo, si hay poesía desde el siglo XX a.C. en China o lo estamos viendo desde el 2500 en Sumeria, no vemos por qué la poesía va a desaparecer hoy. Es decir, que desaparecerá la poesía el día que desaparezca el ser humano y que no haya sentimientos ni pensamientos en el mundo. Entonces, es una opción difícil, la de la poesía, sobre todo en estos tiempos. La poesía es la palabra y en nuestros tiempos la palabra y por extensión la literatura pues tiene que luchar contra fuerzas muy poderosas como es la imagen, como es los nuevos medios de comunicación que son muy útiles pero son a veces muy invasores. Pero como yo les recomiendo a los jóvenes, el momento primero del escritor es ese momento ante la página en blanco y en la soledad de su cuarto, ¿no? Luego ya viene lo demás, pero ese momento, entonces no tenemos que perder de vista esta idea de la creación como esa manifestación nuestra íntima que luego, claro, se proyecta socialmente. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Por no dejarte solo con una pregunta que parecía una descortesía. Si te he escuchado bien, has eludido, digamos, algún tipo de ruina que es más difícil de diagnosticar. Entonces te quería preguntar, ¿tú consideras que estamos también en un tiempo de ruina literaria? Pero no porque hayamos perdido textos, sino porque lo que se ofrece como literatura en realidad es solo una máscara. Y luego, si eso es así, y como planteabas tú en tu conferencia, ¿de esas ruinas van a ser fértiles o al contrario, eso van a ser unas ruinas que nos van a esterilizar? Bueno, yo no quisiera, en fin, ser injusto con mis colegas o con las personas que escriben o con la literatura al decir que hay una literatura pues a veces que consideramos plana o desprovista de sustancia, o como decía José María Valverde, desvitaminada. En ese sentido, pues en América y en la poesía de Latinoamérica nos encontramos con una poesía todavía muy libre, muy rica, muy imaginativa. Nosotros a veces, yo digo, caemos en un lenguaje más plano. Estoy generalizando, lo mismo se podía decir de la novela, esa novela que estamos leyendo, vamos por la página 30, no podemos más, lo dejamos y la dejamos y piensas, estoy perdiendo el tiempo y no sé, no he terminado de leer a Platón, ¿no? Y quiero decir que hay esta sensación, la literatura también muy sometida al mercado en el peor sentido, esta literatura invasora, no ya que tiene una distribución normal y lógica y que es bueno que tenga la literatura su difusión, pero esta literatura que también se nos impone y son factores, la literatura que tiene que competir ya digo, con otras formas del arte o con la imagen, como decía antes. Yo no quisiera hablar de situación de ruina, pero soy optimista más bien. Pero es cierto que la literatura tiene sus ciclos, ¿no? Tiene sus ciclos de ascenso, de descenso, y todos estos factores que estamos diciendo pues contribuyen a que no veamos la literatura como algo, como un proceso pues muy unido a la vida, como un proceso arraigado, como un proceso unido a una cultura viva. Y es cierto que estamos en una etapa de transición que no sabemos no solo hacia dónde vamos en economía, sino también quizá en la creación literaria. Esta mañana el leonés del año, que es un científico berciano, que es profesor en la Universidad de Heidelberg, pues también
planteó esta crisis del lenguaje, ¿no? Y él, mientras veía en lo científico todavía un camino abierto, en fin, fue una intervención polémica y osada, pero él hablaba de esta crisis del lenguaje, ¿no? Pero no hablaría de la ruina de la literatura. También está el tema del libro electrónico, en fin, de las ventas, que si desaparece el libro en papel, yo creo que el libro en papel no desaparecerá. Es decir, siempre el libro tiene algo de objeto. Como yo digo, yo no me veo en una playa con unos cascos leyendo el Quijote, quiero decir, ese placer de tener un libro entre las manos o llevarlo en el bolsillo, incluso de abrirlo, de olerlo, un libro de poemas que se pueda abrir por el principio, por el final. Yo creo que el libro quizá vayamos hacia ese otro libro por su capacidad de archivo del libro electrónico, pero del libro en papel, sobre qué tanta angustia su desaparición nos produce, no creo yo que desaparezca. Muchas gracias.